Tengo aquí las botas de Messi, firmadas por Leo Messi. Y esto quiero que sea, por favor, el récord histórico de likes del canal. O sea, si queréis participar y ganar estas botas de Messi, ¿vale? Es un sorteo para todos vosotros. Lo único que tenéis que hacer es dar like a este vídeo, poner un comentario diciendo qué es lo que más os gusta de las botas, y diré a los ganadores en mi Instagram. Así que también ir a mi Instagram, que está por aquí debajo. Así que recordar, vamos a intentar hacer el récord de likes histórico y superar los 100.000, porque si 100.000 personas no participan para ganar unas botas de Leo Messi firmadas por él, de verdad no sé qué estáis haciendo. Vamos a empezar con el vídeo. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en Barcelona y por fin ha llegado el día. Llevo muchísimo tiempo esperando este momento, vosotros también, y hoy es el día en el que voy a estar con Leo Messi. Sabéis que he estado con Cristiano Ronaldo, con muchos más jugadores, pero nunca he tenido la oportunidad de estar con Leo Messi, y hoy gracias a Adidas tengo esta oportunidad. Así que estamos en el evento y os voy a enseñar todo. ¡Vamos allá! El vestuario, tenemos a DJ Mario, tenemos a Robert PG, a Guido, tenemos a Ian Steve, a mí, Spursito, Coco y Fer de Fútbol Emotion, que también está por aquí. Tenemos las botas de Messi, que nos han dado, ¿vale? En modo sala, versión sala. Dime qué os parecen, son chulísimas. Así que me las voy a poner, vamos a poner la ropa y vamos a ir para el campo. Chicos, aquí tenemos los 5 balones de oro de Leo Messi. Obviamente ninguno de ellos son míos, pero ahora lo vamos a conocer, vamos a ver qué tal se nos da, y va a haber una sorpresa que no veréis en este vídeo, pero la veréis en otro. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Rocco es fuerte, tío. No, caucao más. Dios, hostia. Nadie se va a olvidar nunca de esa broma, tío. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hacéis? ¿Por qué me estáis grabando a todos, tío? Me siento... No sé, gírate. Parad, tío, parad. Gírate. ¿Qué está pasando? ¡Mamá! Tío, encima es del que no se borra, tío. ¿No se borra? ¡No se borra! Soy un crack, hombre. Para una vez que tengo rotulador, compro bueno. Venga, Lo ya quería tengo pa' mi título. casa, tío. Le rasco una broma a Coco y pasa esto. Y luego sale Messi. Hola. Somos rivales, tío. Es verdad. Vas de blanco, tío. Somos los únicos, entre tú y yo, los únicos que sabemos jugar al fútbol. En verdad, sí. Y Messi. Pero no lo grites tan alto, tío, que... Vale, verdad. ¿Vas a ganar o voy a ganar yo? Tío, voy a ganar, tío. Vale, ¿Tú no y- sabes que yo siempre gano? Coco DC siempre gana. Coco DC siempre ganaste, tú si Messi va a mi equipo, ¿te imaginas? Ahí ya. Tú eres del Barça, ¿no? Sí. ¿Y qué sientes al tener a Messi, tío? No sé, tío. Porque Ahora mismo estoy como lleno y vacío a la vez de sentimientos. yo llevo temblando desde que he venido, te lo juro. Que sí, tío. Pues imagínate, yo desde ayer. Vamos a que te has el partido, chavales. ¿Qué pasa? ¿Que te has cambiado de equipo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Que te has cambiado de equipo? Para ir con la élite. ¿Que te has cambiado de equipo? Para marcarte Que iba goles. conmigo cuando Porque eres un matado y yo no quiero ir contigo. Que eres un matado, eres un matado. conmigo, con Felipe Luis y con Coque. Gracias a mí, gracias a mí. Metí yo 2 goles, tú me diste una pase a mí. Gracias a mí. Será matado. Parecido a lo que vengo usando anteriormente, ¿no? Por el tema de la comodidad. Creo que para nosotros lo fundamental es sentirnos bien con lo que usamos, sentirla cómodo. A veces lo que hacen las botas buscan muchas diferencias, muchas cosas para hacer las botas más visibles, pero nosotros lo que queremos es comodidad a la hora de jugar, nada más. ¿Estás en el proceso de diseño de tu propio calzado, además de los temas técnicos de las botas? La verdad que sí, porque como dije recién, lo que me gustaría siempre es estar cómodo con lo que uso, y por eso me involucro en lo que hacen para intentar de juntos hacerlo lo mejor posible. Preparados, 4 contra 4, equipo rojo contra equipo blanco. Muy bien. Se les va, no se va, no lo controlan. Recuerden que solo es un partidito muy cortito. Vamos a ver si conseguimos ver algún tanto en este partido de exhibición. Uy, a punto estuvo, pero eso no pudo ser. Vamos a levantar bien, vamos a tirar para el equipo blanco. No entra, vamos a fallar, rebota. Sigue por aquí. Uy. Vamos a ver porque estamos ya rozando los segundos finales de esta exhibición. Todos están con sus ayudas. Némesis. Vamos a ver si conseguimos ver algún tanto donde la presión y la intensidad es máxima. De momento la tiene el equipo rojo, parece más claro dominador, pero no terminamos de ver ninguna
José. Quedan muy poquitos segundos ya. Vamos a ver por dónde va esta. Grandísimo gol del equipo de 1-0. Bajo porque quedan muy poquitos segundos ya para que finalice el encuentro. De momento gol a favor del equipo rojo. Y vamos a ver. Un poquito más al palo. Al palo. Final del partido. Muchísimas gracias, chicos. Dios me bendiga. Luis. Hola, Luis. Vale chicos, ya acabo de conocer a Messi, estaba temblando básicamente. Habéis visto que ha sido rapidísimo, he tenido con él como 3 segundos. Ha sido un, hey Messi, ¿qué tal? Miramos a cámara, sonreímos y se acabó. Estas cosas son así, son los jugadores más top del mundo. Esto te pasaría con Neymar, Cristiano, Messi, pero es que es Leo Messi básicamente. Y nada, nos han dejado unos momentos con él. He intentado una cosa, más o menos ha salido, ya lo veréis en otro vídeo como os he dicho antes. Así que nada, simplemente increíble, estaba como así temblando todo el rato. No sé qué sentiríais vosotros, contadme qué sentiríais vosotros en los comentarios si tuviese la oportunidad de tener a Leo Messi delante. ¿Qué le dirías tú si tuvieses a Leo Messi delante? Chicos, ya ha acabado el partido, ha sido muy rápido, ha durado como 1 minuto y medio, rapidísimo. Hemos tenido la oportunidad de estar con Messi. Ha sido, o sea, escúchame, no os hacéis una idea de lo rápido que ha sido todo esto. O sea, lo vais a ver como, oye, pero es que ha estado muy poco, es que no ha tenido tiempo para más. O sea, encima, último momento, los chavales haciéndose una foto con él se han avalanchado. Él se ha ido medio cabreado, medio rayado porque le han empujado y demás. Y bueno, ya sabéis, estas cosas como son, los futbolistas son súper conocidos y Leo Messi más. Es Leo Messi básicamente. Y nada, hemos jugado el partido, hemos perdido porque Coco nos ha marcado un gol, pero bueno, la experiencia increíble. Tengo aquí las botas de Messi, firmadas por Leo Messi además. O sea, estas son las botas de Leo Messi, las nuevas botas de Leo Messi. Y encima están firmadas por él. O sea, esto ahora mismo vale oro. Decidme qué os parecen en los comentarios, si os gustan, qué os parecen, qué es lo que más os gusta del diseño, lo que menos. Y nada, básicamente, pues eso, hemos jugado un partido con él, hemos tenido la foto que la habéis visto anteriormente, me he puesto su camiseta de Argentina y he intentado que me firme una cosa que ya os contaré más adelante lo que es, pero ha sido más o menos imposible, bueno, lo veréis más adelante lo que ha pasado. Así que chicos, deciros eso, habréis visto todo el partido, habréis visto todo, pero básicamente una experiencia increíble. Ya conocí a Cristiano, hemos tenido la oportunidad de conocer a Leo Messi y ya solo nos queda Neymar. Y nos proclamaríamos, yo creo. Sería ya espectacular. Este es un cartel. Me he traído a mis fichajes. Bueno, yo soy su fichaje. Él es el crack. Él es el crack. Que he fichado por YouPlanet, que ya tenéis que saberlo. Y aquí tenemos a Sergi y a Tony, que son como mis rappers, ¿no? Bueno, pues no me han defendido contra Messi, o sea que muy mal. Mario, hemos perdido, tío. Normal. ¿Vamos con Steve? Vamos con Steve. Vamos con Steve, vamos a hacer. Pues nada, chicos, hemos perdido el partido, ¿Qué se siente ganarnos el partido, tío? Hemos ganado. ¿Habéis ganado? No, es que yo estaba mirando más a Messi que el partido. No está ni jugando, ¿no? He tirado uno al palo, Escúchame, ha marcado el gol Coco, Spurs, vamos a ser claros. Spurs de chupa goles. Spurs, ese gol no He marcado, vale. escúchame, No vale, yo soy una persona muy humilde. He marcado un gol porque soy el mejor. yo y yo. Bueno, pues nada, tío, ¿qué tal ver a Messi? Porque yo sé que tú eres del Barça igual que Coco y a muerte, ¿no? O sea, sí, a muerte, o sea, era un momento en el que... ¿Cómo tiembla la boca? Es que es inimaginable y no... Yo qué sé, tío, no hay máximo, palabras, lo no hay máximo. palabras, uno no lo recuerda. Defino con una palabra, fin. Increíble. Sí, yo he dicho Dios, pero bueno, vale, lo dejamos ahí en increíble, ¿vale?